Hola chicos, nuevamente vamos a iniciar con nuestra clase de español. Este es un tema nuevo. Nuestro tema del día de hoy es poemas y versos. Bueno, muy bien. Primeramente, nuestro aprendizaje esperado nos dice que vamos a aprender a utilizar los recursos literarios. Vamos a saber cuáles son y vamos a saber también que por medio de los poemas nosotros podemos evocar emociones y sentimientos. Muy bien. Nos dice que el poema es un género literario en el cual el autor expresa sentimientos de tal manera que el lector o receptor de estos los evoca, quiere decir, los siente. Como podemos ver aquí, nos dice que el poema es un género literario. Este puede ser escrito en verso y también puede ser escrito en prosa. Muy bien, tenemos que saber también que el verso es cada uno de los renglones que conforman ese poema. La estrofa está conformada por más de 2 versos. Normalmente los poemas están escritos en verso. Ok, como podemos ver aquí, tenemos 2 poemas, uno de Octavio Paz y uno de Nezahualcóyotl. Nos dice que los poemas evocan emociones. En el poema de Octavio Paz nos habla precisamente sobre la paz que debemos de tener. Este poema tiene 6 versos. En el poema de Nezahualcóyotl vemos que es un poco más extenso. Sus versos son más largos. Y en este poema, Nezahualcóyotl nos está haciendo alusión a la tristeza. Por eso el poema se titula Estoy triste. Dentro de los recursos literarios que nosotros tenemos para hacer un poema, vamos a encontrar lo que son las rimas y su métrica. ¿Qué es una rima? Bueno, nos dice que la rima es cuando en los versos la pronunciación de la última sílaba se escucha igual, iniciando desde la última vocal hasta donde termine esa sílaba. Tenemos algunos ejemplos. Nos dice, 2 ositos en la nieve no se pueden resbalar. 2 personas que se quieren no se pueden olvidar. Como vemos, resbalar y olvidar son las palabras que riman. Aquí tenemos otros ejemplos como rimas. Y como lo acabo de mencionar, para que estas palabras tengan rima, deben terminar en la misma sílaba de la palabra, a partir de la última vocal. Por ejemplo, tenemos que rima gato con rato. Luna con runa. Y así podemos nosotros ir buscando una infinidad de palabras que rimen. Cuando un poeta escribe un poema, lo principal que él hace es evocar a los sentimientos. Ya sabemos nosotros que hay poemas que están dedicados a muchísimas cosas, a la naturaleza, a la mujer, a la madre, a los símbolos patrios, a la naturaleza, a todo lo que nosotros quieramos ponerle un sentimiento, lo podemos hacer por medio de una poesía o un poema. Tenemos también que la rima puede ser consonante y puede ser asonante. La rima consonante es como cuando les mencionaba, las últimas palabras de cada verso riman. Normalmente el primer verso con el tercero y el segundo con el cuarto. La rima suena exactamente igual al final. Repito, a partir de la última vocal. También puede existir la rima asonante. La rima asonante es cuando en las palabras de los versos, la última palabra de cada verso, es
o suena igual únicamente en la última letra, no sílaba, solamente la última letra. ¿De acuerdo? La métrica. ¿Qué es la métrica? Bueno, la métrica, como su nombre lo dice, es la medida que tiene cada uno de estos versos. Estos versos se miden por sílabas. Tenemos aquí algunos ejemplos. Nos dice, cuando una palabra termina en vocal y la otra palabra termina en vocal, empieza en vocal, estas se unen como si fueran una sola palabra. Y la métrica quiere decir, esas dos sílabas se unen en una sola. Ajá. Tenemos el ejemplo, mi abismo, aquí vemos que mi termina en i y abismo empieza en a. Terminación vocal, inicio vocal, entonces estas dos sílabas se unen para formar una sola. Mi abismo se llenó de su mirada. Este verso tiene 11 sílabas. Si nosotros las contamos diría, mi sería una, pero como ya mencionamos que se une con la otra, va a ser mía. Entonces se cuentan esas dos como una sola. Mía, bis, mo. Ahí ya tenemos 3 sílabas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En total tiene 11 sílabas. ¿De acuerdo? Tenemos otro ejemplo. Nítido en su esencia. Vamos a contar las sílabas. Aquí vemos unido con líneas las sílabas que terminan en vocal e inician en vocal para unirse en una sola. Entonces sería ni, ti, doen, su ausencia. Por lo tanto, si contamos, tiene 6 sílabas. Y así como estos muchachos podemos encontrar muchos ejemplos. ¿De acuerdo? Nos dice que para poder medir correctamente los versos de un poema, debemos de tomar en cuenta algunas reglas. Una, nos dice que cuando el verso termina en una palabra aguda, se cuenta una sílaba más, ¿sí? Y tenemos el ejemplo. Del legado a la garganta del volcán. Este verso tiene 11 sílabas. ¿Por qué? La palabra volcán es una palabra aguda. Por tal motivo, como nos dice la regla, se cuenta una sílaba más en el verso. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y como es aguda, se cuenta una más. Por tal motivo, tiene 11 sílabas. ¿Está bien? Otra de las reglas nos dice que cuando el verso termina en una palabra grave, el número de sílabas no varía. Se cuenta normal. Y nuevamente tenemos el ejemplo. Yo solamente soy el vivo espejo. Seguimos tomando en cuenta las sílabas que se unen. Si contamos diría, yo solamente soy el vivo espejo. En total tiene 11 sílabas. Esto lo debemos de tomar muy en cuenta. Si nosotros aprendemos que las agudas aumentan una, las graves se quedan igual y las esdrújulas, como nos dice aquí, se disminuye una sílaba, nuestra métrica de los versos siempre va a estar correcta, ¿de acuerdo? Tenemos que las palabras esdrújulas en los versos, cuando terminan en una palabra esdrújula, se va a descontar una sílaba, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el ejemplo. Las compañías dóciles. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Dóciles es una palabra esdrújula. Por tal motivo se aumenta una, se disminuye una y tenemos nuestras 7 sílabas. Ok, chicos, pues eso es todo. Espero que
en los poemas que vamos a estar haciendo durante esta semana, ustedes puedan encontrar estos primeros recursos que tenemos, y en la próxima clase pues hablaremos de los recursos literarios que van a ayudarnos a lograr que nosotros hagamos un poema.